le titulé El Padre de Todos. Y como subtítulo, quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Es Dios el Padre de todos? Esa es la respuesta. Quiero formar una tesis en base a esa pregunta. Y quiero llevarte por algunos pasajes escabrosos que se tergiversaron. Dije, un día voy a utilizar esta palabra dominguera y aquí está. Y hoy quiero desarrollar una respuesta ante esto. ¿Es Dios el Padre de todos? O sea, también de los que le van al Atlas, a las Chivas, a los que son de Canadá, de Francia, de Rusia, de Tonalá, de Tlajomulco. ¿Es padre de los que están feos? ¿De los que estamos guapos? ¿Los que tienen pelo? Hago estas preguntas simpáticas para romper el hielo y hoy oro en este momento para poder utilizar la palabra, declarar la palabra y que entre a tu corazón, a tu mente, a tu corazón, y que el Espíritu Santo vivifique en tu vida esta palabra, porque tiene que traer no solamente una respuesta, sino una experiencia. Amén. Así lo oro y así lo declaro, lo hablo sobre tu vida. Amén. ¿Listos? ¿Ya todos tienen un asiento, un lugar? ¿Sí les dieron café? ¿Sí? ¿No les dieron café? No. Del Starbucks. Pues suban una foto para que se me antoje. Entonces, vamos a iniciar. ¿Es Dios el Padre de todos? La iglesia generalmente cree que Él es el Padre de los creyentes solamente. La iglesia en general cree que es el Padre de únicamente los creyentes. En cuanto a los incrédulos, son hijos del diablo. Eso cree la mayoría de la iglesia cristiana. Es del hijo del diablo. Entonces imagínate que una de mis hijas ande con un incrédulo. Quiero decirte que conforme a este pensamiento, tu suegro es Satanás. Porque es hijo del diablo. Algunos dicen que los incrédulos son criaturas, que no son hijos de Dios, que son criaturas. No, es que es una criatura. Y una criatura, no estamos hablando de un bebé, estamos hablando de un gato, un perro. Es una criatura. Y algunos, una línea de pensamiento cristiano dice que ellos no son hijos de Dios, que son una criatura creada por Dios. Ahí, un gato, un perro, no sé qué sean. Por eso los chinos, ahí no tiene que ver, tienen el calendario del perro. Creo que este es el año del perro, ¿no? ¿Del tigre? Por eso. Entonces, quiero hablarte de lo que dice la palabra en esto. Cuando predicó Pablo, el apóstol Pablo, no lo conocen, pero lo han leído, el apóstol Pablo predicó en Atenas. Atenas está en Grecia. No son judíos, helénicos, eran griegos, eran los filósofos de esa época, de donde salieron Aristóteles, Sócrates. Estoy dando la alineación de Brasil del año 70, ¿no? Pelé y todos esos. Y él utilizó, el apóstol Pablo, vamos a Hechos 17, 28, 29. Y él usó una frase que estaba ahí en Atenas, que decía: también somos su descendencia. Los griegos sabían que también son descendencia de Dios. Y Pablo utiliza, y me encanta que Pablo utilice esta frase para decirle: sí, ustedes son descendencia de Dios. Porque si no hubiera dicho, hubiera apelado a eso, hubiera dicho: no, ustedes no son descendencia, ustedes son criaturas.
hubiera dicho, no, ustedes son hijos del diablo. No, no, dijo, ustedes son descendencia, nosotros somos su descendencia. Si hubiera pelado, hubieran dicho esto, no, no, son del diablo ustedes, pero no lo hizo. Él estuvo de acuerdo con ellos y ellos eran la descendencia de Dios. Y estoy hablando que Pablo le estaba hablando a los de Atenas, que no eran judíos. Pablo afirmó en Efesios 4:6, y dice esto: un solo Dios y Padre de quién. A ver, no te habías dado cuenta en esto. ¿Y padre de quién? De los hijos de Dios, perdón, de los cristianos. ¿Dice de quién? De todos. ¿Quién está sobre quién? Sobre todos. En todos y vive por medio de todos. Él dijo, Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de nosotros. Él es Padre de todos. Primera de Corintios 8:6, porque esto se lo dijo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era súper espiritual, pero también se iba a los extremos, era súper carnal. O sea, no de carnales, sino de que se dejaban llevar por las pasiones pecaminosas y eso. ¡Ay, qué miedo! Cuando yo estaba chico y escuchaba que los hermanos decían, es que es bien carnal, y yo también como mucha carne. Primera de Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un Dios, y vuelve a reafirmar lo que dijo en Éfeso Pablo, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas. Y cantamos al principio, ¿verdad? Eso. Y para quienes vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quienes vivimos. Y vuelve a confirmar esta línea de pensamiento el apóstol Pablo. Lo que dijo en verdad incluso hoy lo está diciendo. Y hoy lo que te estoy compartiendo el día de hoy. Muchos lo conocen como su padre, pero no en el sentido completo de que Él es el Padre de todos. Si Él es mi Padre porque soy cristiano, Él es mi Padre porque voy a la iglesia, Él es mi Padre porque nací en una cuna cristiana. ¿Saben a lo que me refiero con cuna cristiana? ¿Verdad? O sea, es del mismo color que las del mundo o de Marte, no sé de dónde sean. Pero esto es lo que quiero decirte, iglesia. No todos saben que Él es Padre de todos. Y discriminamos con un evangelio. No. Diablo, criatura, hijo. A la barrabasei. Esa es la canción, ¿verdad? Esa es la canción de el hermano Rayleigh Barba. ¿Sí es Barba? ¿Es de Tlaquepaque todavía ese? Pero yo sé que te preguntas, porque también yo me pregunté. ¿No dijo Jesús a los judíos que su padre era el diablo? ¿Se acuerdan de esa porción? ¿Dónde dice? Juan 8:44. Ponlo pues, brother. Dice, pues ustedes son hijos de su padre. Tienen que leer el contexto, todo el capítulo, para que puedan comprender más lo que estoy hablando. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ahí está, pastor. Ahí está. Mira, si son hijos del diablo. Aguanta. Y les encanta hacer las cosas. Estamos hablando, escucha, del hacer, no del ser. Ahorita explico más esto. Les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces la pregunta que todos vienen a la memoria es, ¿no dijo Jesús a los judíos o a los fariseos exactamente que su padre era el diablo? Esto es una metáfora. ¿Alguna vez te han dicho o has escuchado que le digan a uno de tus hijos, ese es hijo del diablo?
Imagínate el padre, entonces no es mi hijo. Me engañó mi esposa con el diablo. Es una metáfora. Lo que estaba diciendo Jesús, actúan como su padre, pero no porque hayan nacido del diablo, sino porque hacen las obras del diablo. No es literal. El diablo no tiene poder para procrear. Los judíos tienen a Dios como su padre, pero el diablo es su padre, que no dijo Jesús, solo en el sentido de que el padre, el Satanás, era el fabricante de las mentiras en la mentalidad de estos mentirosos. Estoy hablando del hacer, no del ser. Hay otra pregunta que resalta: ¿qué pasa con los hijos de Dios y del diablo? Cuando primera de Juan, el escritor de Juan, dice en Juan 3:10 esto. Primera de Juan 3:10. Por lo tanto, podemos identificar quién son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Dice, de aquí para acá, hijos de Dios. De aquí para acá, hijos del diablo. Todo el que no conduce con rectitud, vuelvo a decir, estamos hablando del hacer, no del ser. Todo el que no conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenecen a Dios. Está hablando de la actitud, del hacer. También es una figura del habla. Si una madre le dice a su hijo, eres el hijo del diablo por esas actitudes que tienes, seguramente lo está diciendo de forma literal, ¿no? Cuando éramos papás, todavía lo somos pues, pero estábamos más, menos sabios que hoy. Decíamos, ¿qué? ¿Quieres que te eduque la vecina? ¿Quieres que tu mamá sea la vecina? O sea, estábamos hablando en sentido figurado. ¿Qué no han visto el Chavo del 8? A eso me refiero, ¿no? Entonces se trata del comportamiento, no de ser. ¿Vamos bien? Ok, resalta otra pregunta o una afirmación. Y estamos hablando del diablo. Regularmente yo no hablo del perdedor. No hablo del infierno porque no voy a estar ahí. ¿Para qué hablar de un lugar que no voy a estar? Hablo de Guayabitos porque ahí estuve. No voy a hablar de Cancún porque ahorita no voy para allá. Ustedes sí porque fueron. Pero yo voy a hablar de donde yo quiero estar. Y la palabra diablos o para diablos significa, si alguien me dice qué significa diablo, y lo ha repetido Adi, café gratis todo el mes de enero. Café gratis. El adversario, el oponente, café. Todos los domingos cuando llegues, yo tengo café gratis. Y sírvete, sírvete. Oye, ¿por qué te estás sirviendo café? Oponente. Estás oponiendo a mi café gratis. Este es el diablo. Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, qué bárbaro, sí saben. El diablo significa oponente. Y yo ahí puse una figura, no crean que así aparece, no, simplemente es algo figurativo. ¿Ah? No, es que porque van a decir, el diablo se viste a la moda y trae el corte, ¿no? Entonces cuando el hijo mayor, ya me estoy adelantando un montón, el oponente. ¿Cuántos han leído o hemos predicado muchísimo del hijo pródigo? ¿Verdad? Que yo siempre he dicho, esa parábola no debería de llamarse el hijo pródigo, debería de llamarse el padre bueno. Y esa parábola habla del hijo que dijo, que dijo, padre, ya no quiero ser tu hijo, dame la herencia que me corresponde, ahí nos vemos. Va y come mazorcas.
No sé por qué se me vino las mazorcas esas amarillas, pero no creo que sean de esas. Esas están bien ricas. No, estaba comiendo con los puercos. Y dice que le cayó, vino en sí, y es como decimos aquí en Guadalajara, ¿no? Y le cayó el 20. Ah, ya entendí. Ah, ya. Hubo una revelación. Dijo, no, yo no puedo vivir de esta forma, tengo que ir con mi padre. Y cuando regresa el hijo pródigo, el hijo mayor tuvo la actitud de un diablo, porque se opuso. ¿Cómo? ¿Vas a recibirlo? Mira todo lo que hizo. Y se comenzó a oponer al corazón de su padre. Y el padre tiene que dirigir una conversación con él y le dijo, todo el tiempo has estado conmigo. Sí, pero he estado contigo. ¿Cuándo me hiciste una fiesta? ¿Cuándo me celebraste algo? Yo cumplo el 3 de febrero. ¿Cuándo me celebraste algo? ¿Mataste un chivo, una vaca, un becerro? ¿Qué mataste? No me hiciste ninguna fiesta. Y ve a tu hermano, viene desde Tonalá y le celebras el 3 de marzo. Y dice, hijo, todo era tuyo, todo es tuyo. Podrías hacer la fiesta e invitar a tus amigos y salir en chanclas, barbudo, y celebrar tu fiesta. Pero mira a tu hijo, mira a tu hermano, ha agarrado la onda, como dicen en Guadalajara, y ahora ha venido. Nunca dejó de ser hijo. Ni el mayor con esa actitud, aunque se comportó como un oponente del padre, no dejó nunca de ser su hijo. Como el hijo mayor se opuso a su padre, se estaba comportando como el hijo del diablo, comportando. Como la ley se basaba o se caracteriza por el hijo mayor, porque él decía, la ley dice, que se oponía a la gracia. Y para los que nos encanta hablar del nuevo pacto, ahí vemos la ley y la gracia revelada en esa parábola. Que la ley se opone a la gracia. Porque la ley es de hacer, de cumplir, pero la gracia es de ser, porque ella lo hizo por mí. Pero la súplica del padre mayor, muestra en realidad que todos fueron sus hijos. Los dos eran sus hijos. No somos sus hijos a menos que le hagamos nuestro padre. Porque esa es la otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿Que acaso Juan 1:12 no dice a los suyos vino, los judíos, y los suyos no le recibieron? Y a los que le recibieron, a los gentiles, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mira, no son sus hijos. Sí, son sus hijos. Pero la palabra, hay una palabra ahí, inomai, para convertirse, porque dice, es que se tiene que convertir a hijo. Es una criatura, acepta a Jesús y se convierte. Pues yo los veo igual. ¿Alguien cuando aceptó a Jesús ya se le fueron los tatuajes, pecadores? ¿Saben lo que opino de los tatuajes? ¿Ok? No va a decir, ay, es pecado. No. Algunos se ven horribles. Bueno, ¿se te fue la espinilla cuando aceptaste a Jesús? ¿Ah? ¿Sigues teniendo las mismas actitudes? ¿Los mismos hábitos? Sí, porque has nacido en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice que tienes que renovar tu mente, que no se amolde a las ideas, filosofías del mundo, sino que tienes que renovar tu mente para que se alinee a lo nuevo que Dios te ha entregado, que es su Espíritu en ti, y empezar a caminar como hijo y no oponiéndote a lo que Dios está haciendo, porque si no te estarías haciendo como un hijo huérfano o como un hijo del diablo. Y la verdad es que esto de convertirse no me gusta mucho. Oye, ¿ya está convertido?
¿Qué? ¿O qué? ¿En sapo? ¿Qué? Y la verdad es que tienes que recibir a Jesús para que te conviertas. Que me convierta en qué. O sea, sigo siendo igual. Pero déjame revelarte algo. El versículo 17, pónmelo, Haz. Dice, pues la ley. Yo sé que algunos dicen la ley, la gracia. ¿Qué de me hablas? Tienes que escribirte al taller de pactos, que pronto va a haber. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Por quién fue dada? La ley, los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Levanten la mano. Si levantan la mano se los voy a preguntar. ¿Quién se lo sabe? ¿Y cómo los obedeces si no te lo sabes? ¿Cómo obedeces una ley que no te sabes? ¿Verdad? Y luego si lees el capítulo 28 de Deuteronomio, es un anexo a la ley. Y si no lo cumples, entonces vas a ser maldito. Tus ovejas, si tienes ovejas, malditas. Si tienes terrenos para sembrar, malditos. Tu mujer, tus hijos, tus ganados, si no cumples la ley. Hacer para merecer. Eso es lo que dice la ley. Pero dice, pero el amor inagotable de Dios, búscalo en la Reina Valera, hijo, porfa. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad, esta es en la Nueva Traducción Viviente, y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Venir. Jesús no se convirtió en el cielo en gracia y en verdad. No, Él vino en gracia y en verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué está diciendo la palabra con esto? Que Jesús no se convirtió en gracia y verdad, no. Vino con eso en su ser. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en Juan 1:12 que los que le reciben, ¿qué reciben? Gracia y verdad. Entonces, la gracia es una persona y se llama Jesucristo, porque ella lo hizo por ti. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. No hay ningún otro ser humano, porque Jesús fue 100% humano. Juan en el capítulo 1 dice que él vio al Verbo caminar entre ellos y vieron su gloria. Vieron la gloria del Padre, porque Jesús decía, ¿quieren conocer al Padre? Va a ser por medio de mí. Las obras que yo hago son las obras que yo vi al Padre hacer. Yo nunca vi a Jesús maldecir a alguien. Se acercó la mujer y dijo, ay mujer, 5 hombres, Una palabra profética para abrir el corazón de esa mujer. Otra, no podía hablar con una mujer Jesús. ¿Qué onda con la ley? ¿La estaba rompiendo? Es que es gracia, Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesús, nos da la autoridad de ser hijos. Cuando tú recibes a Jesús en fe en tu corazón, te da la autoridad de ser su hijo. Todos somos hijos, pero de ser no. Por eso yo digo, cuando yo le comparto a alguien que no conoce de mi padre, quiero decirle, hey, ¿tú tienes un padre? No lo sabía, ahora puedes ser su hijo. ¿Me explico? Estamos siendo sus hijos que tenemos autoridad. Entonces no te conviertes en hijo. No, te da autoridad, te da poder, te da derecho legal a vivir y ser como hijo. Vivir como hijos. La pregunta ¿es Dios el Padre de todos?
pero otros no saben. Tenemos que decirles que tienen un padre y que no pueden vivir huérfanos. No pueden vivir sin un Padre celestial que quiere cuidar de ellos, que quiere estar a ellos, que sabe lo que pasaste, lo que has vivido. Pero cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un Padre, entonces puedo tener autoridad, lo dice la Biblia, y tengo la autoridad de llamarle Padre. Por eso dice: mi espíritu clama, Abba Padre, papito. Es algo íntimo, papito, papá. Si te choca, te checa. Pero muchos afuera no están viviendo como hijos. Por eso mi corazón, mis enseñanzas, es que sepan a vivir y que sepan que son hijos. Y que no se alineen a la mentalidad de Satanás, de creerle las mentiras. Por eso el escritor, el apóstol Pablo dice: este cuate es mentiroso desde el inicio. Por eso la pregunta que siempre hace Adi, ¿no? ¿A quién estás escuchando? Es que si tú eres hijo, Dios está hablando. Todos son sus hijos, pero unos no lo conocen, otros tienen que ser revelados y otros tienen que vivir ya no como huérfanos, porque en casa puede haber huérfanos. Y los huérfanos comen como que si no hubiera comida el mañana. Y Dios quiere ser padre de ti en todo tiempo. Si en algún momento, como pastor, gracias, si en algún momento lo que te enseñaron te hizo daño y te dieron de bibliazos, quiero pedirte perdón. Porque no revela el corazón del Padre lo que te enseñaron. Perdóname. A nombre de todos los pastores, teólogos que existieron y que han existido y que siguen hablando de esto como que si fueran los chidos y los otros fueran desterrados, quiero pedirte perdón. Todos somos hijos, pero necesitas a Jesús para vivir la eternidad. Necesitas vivir en los recursos del cielo. Necesitas vivir como el hijo pródigo, pero no en su faceta de rebelión, de oponerse, sino en la faceta de regresar a casa. Y quiero decirte al que dice: sí, acepto tus disculpas, pastor, bienvenido a casa. Entra al gozo de tu Señor. Vamos a poner las sandalias porque has caminado duramente. Te vamos a poner la túnica porque eres realeza, eres parte del reino. Te vamos a poner un anillo que te identifica como el pacto de amor entre Dios y tú, y que nada te puede separar de su amor. Nada. Padre, te doy gracias. Y tú eres un gran Padre. Tú eres un gran Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Cubre cada necesidad como un Padre proveedor. Venga el pan a nuestras mesas. Quiero posicionarme, quiero sentirte y quiero caminar como tu hijo. Y oro para que algunos hijos comiencen a tomar su posición de decir: sí, soy su hijo. Mucho tiempo caminé sin padre, como un huérfano, pero hoy sé que estoy en mi casa y estoy con mi padre y estoy con mis hermanos y voy a caminar, ya no solo, porque la eternidad no es mi propósito, la eternidad es mi camino y Jesús es mi camino.
Jesús es la verdad y Jesús está trayendo vida donde no la hay. Él está trayendo esperanza donde no había. Él está quitando el temor y está colocando amor. Porque mayor es el que está en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Y Él es el proveedor, no solamente de nuestras necesidades físicas, sino emocionales. Eres un gran Padre, Padre bueno, excelente Padre. Oro para que haya una manifestación de tu amor en este momento y un rompimiento de creencias. Que nuestra forma de pensar se rompa ahora, que se cuestione ahora lo que nos enseñaron, que se rompa y que al aceptar tu verdad venga una revelación. Al aceptarte a ti, Jesús, venga una revelación de tu verdad, porque tú eres el Padre de las respuestas. Tú estás con nosotros, como ese pequeño de los 3 a 5 o 6 años que pregunta todo y el papá tiene la confianza y la tranquilidad de contestar. ¿Y por qué las montañas, papá? Porque las placas tectónicas chocan. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Y el padre dice: wow, mi hijo está preguntando. Que así sea tu caminar en un tiempo, pero va a llegar el tiempo que vas a caminar como hijo seguro, erguido para gobernar, erguido para tomar buenas decisiones, para gobernar tu vida, para gobernar tu familia, para gobernar en tu empresa. Y vas a ser un hijo que va a poder tomar su heredad, porque ya has crecido y has madurado. Y cuando el hijo ha crecido y ha madurado, ya no necesita ser esclavo de alguien. Ahora vas a ser guiado por su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oro sobre cada familia, sobre cada padre y sobre cada madre, para que viva y disfrute el ser hijos. En el nombre de Jesús, oramos por que se rompa toda mentalidad de orfandad. Aleluya. Amén. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Atmósfera Iglesia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.